Que no conozco, los veo pero no los conozco. Bienvenidos. Tino Negro. Nos conocemos hace mucho. Bueno, oramos, pero orar siempre es una buena costumbre, que sí vamos a hacerlo de vuelta. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es preciosa, tu palabra es verdad. Ayúdanos a pensar en ella, en pensar en tu Hijo Cristo, en tu voluntad, en lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Amén. Bueno, el pasaje que nos toca hoy para leer está en el Evangelio de Marcos y está en el capítulo 11, ¿verdad? Está en el capítulo 11. Y este es un pasaje que está presente en todos los evangelios, ¿verdad? Con algún leve matiz o diferencia. Disculpen que estoy un poquito seco de labios y voy a tomar un mate. Con alguna leve diferencia, no diferencia, algún leve matiz o alguna información que se le añade, ¿verdad? Según la perspectiva del narrador, pero es un pasaje importante. Por lo que significa en sí. Dice así Marcos 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bien, en este pasaje, ¿no?, titulado La entrada triunfal a Jerusalén, algunos dicen, bueno, en realidad es la falsa entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? La falsa entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a recordar un poquito qué había pasado antes, ¿no? Jesús había salido desde Galilea con sus discípulos hacia Jerusalén. Dice la Biblia que él endureció su rostro para ir hacia Jerusalén, porque él sabía, las Escrituras lo declaran, y él lo declaró claramente, dijo con claridad, que le era necesario morir y dar su vida, cosa que los discípulos no entendieron. Dice: yo voy a ir a Jerusalén, pero allá me van a torturar y yo voy a morir, ¿verdad? Pero los discípulos no entendían mucho todo esto, aunque se le dijo varias veces. En estos 2 años y medio, 3 años de ministerio de Jesús aproximadamente, hubo muchas manifestaciones, muchas sanidades, pero
en este último tiempo, el preámbulo a este capítulo, él hizo la sanidad de 2 ciegos, ¿verdad? 2 ciegos. E hizo una sanidad muy importante, ¿verdad? La sanidad que es más que sanidad. Bueno, la resurrección de Lázaro, ¿verdad? La resurrección de Lázaro. Dice que cuando su cuerpo ya había estado en descomposición, ¿verdad? Jesús esperó, le dijeron a su hermana, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y algunos dijeron, ya tiene olor. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, ¿no? Y él resucitó. Es interesante ver que de parte de los enemigos no hay ningún tipo de argumentación, ¿verdad? Al igual que de los otros milagros. No hay ningún tipo de argumentación documentada en contra de los milagros que Jesús hacía, ¿verdad? Sí que los hacía por el poder de Satanás. Eso sí decían, ¿verdad? Pero no podían alegar nada y muchísimas personas se acercaron aún más, ¿verdad?, a Jesús y a Jerusalén, sabiendo que él iba a Jerusalén y que había resucitado a Lázaro. No solamente querían ver a Jesús, sino a Lázaro resucitado, ¿no? Porque esto, si pasara hoy en día en el siglo XXI con la inteligencia artificial y todo lo demás, aún sería un motivo de noticia en cualquiera de los medios y llegaría globalmente. No llegaba más gente porque era imposible que llegara, dadas las condiciones geográficas, ¿no? Era algo muy grande y que ponía realmente en peligro a los fariseos, diciendo, bueno, vamos a perder nuestra popularidad, mirá lo que este hombre hace. Toda la gente se está yendo atrás de Jesús. Sumado a este éxito de Jesús, ¿no? Éxito en el sentido de los milagros que hacía, la recepción que tenía de la gente. Anteriormente también, cuando él alimentó, por ejemplo, a los 5.000, la gente había querido hacerlo rey. Y él huyó. Él huyó. Dice, aún no es mi tiempo, ¿no? No quería eso, porque había un tiempo en que era necesario que él muriera y no otro. Llegó ahí a la Pascua. Llegó a Jerusalén. Dice que para la fiesta, Jerusalén en aquel entonces eran más o menos, tenía una población más o menos parecida a la capital de Rocha. Más o menos, un poquito más, capaz que era entre unas 30.000 y unas 70.000 personas. Son estimativos, bueno. Pero dice que cuando era la fiesta de la Pascua, venían personas de todos lados. Venían personas que eran judíos, pero venían personas que también eran griegos, que eran de otros lados, conversos. Y dice que algunos hablan de cientos, pero algunos hablan de millones que habían ahí en Jerusalén cuando llegaba la Pascua, cuando se realizaba la Pascua, ¿verdad? Muchísima gente que estaba, ahora que estamos en la época del Mundial y estamos lejos del Mundial, pero vemos que hay mucha gente. Había muchísima gente en la calle, muchísima, ¿verdad? Y la expectativa de que Jesús iba a entrar a Jerusalén y que iban a ver a Lázaro, aún aumentaba más esto, ¿no? Por un lado estaban aquellos que habían seguido a Cristo desde estas ciudades de Betfagé y Betania, donde se había realizado la resurrección de Lázaro, y venían acompañando a Jesús. Y por otro lado estaban los que esperaban en Jerusalén, como 2 grupos, ¿no?, a Jesús. Y algunos hablan de cientos, de miles de personas. Bueno, no sabemos, sí sabemos que eran una gran e inmensa multitud, más allá de lo que nosotros podemos pensar. A veces yo me lo imagino 50, 100, pero no. En realidad entre los discípulos ya hacían como 80 y pico, ¿no? Porque Jesús tenía 12 discípulos principales, pero a su vez tenía 70 que mandaba siempre adelante de él, ¿verdad? Antes de llegar a una población. Entonces ahí tenés como 82 más otros, y eso eran los que creían y mantenían su fe en Jesús, pero después estaba el pueblo que escuchaba. Bueno, y comienza así, bueno, estamos en la Pascua entonces, ¿no? Dice que envía a 2 discípulos y les dijo que fueran a una aldea y les dijo todo lo que iba a pasar, ¿no?
id a la aldea que está ahí enfrente de ustedes y van a hallar un pollino, un burrito, ¿no? Atado en el cual ningún hombre ha montado, desátenlo y traigan, ¿no? Y les dijo qué iba a suceder. Dijo, mira, en ese barrio, en ese pueblito, en esa aldea, ustedes van a encontrar un burrito. Ese burrito, nadie anduvo en ese burrito, ¿verdad? Nadie anduvo en él. Si le dicen por qué, ustedes le dicen que el Señor lo necesita. Y ahí algunos aprecian bien que una vez más Jesús muestra que Él conoce todas las cosas, ¿no? No es, por supuesto que no es la máxima demostración de conocimiento sobrenatural o de omnisciencia que tiene Jesús, pero aquí está demostrando también cuán difícil es prever un evento futuro, lo que va a pasar mañana, lo que está pasando en otro lugar, ¿no? Pero sin embargo, Jesús conocía, como en muchos otros lugares de la Biblia, ¿no? Este no es sin duda el mejor ejemplo, pero es un ejemplo válido. Jesús sabía lo que iba a suceder y cómo iban a responder. ¿Qué iba a suceder? Tampoco iba a ser un obstáculo traer ese burrito, ¿verdad? Y trajeron ese animal. Dice, fueron y hallaron el pollino afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron, y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacen? Desatando el pollino. Y ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron al pollino, lo echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Bueno, este pasaje es más que de que él entra con un burrito, porque realmente acá termina una parte del ministerio de Jesús. La parte del ministerio de enseñanza que Jesús tenía, ¿verdad? Y de milagros. Dicen que los milagros no eran simplemente milagros. La Biblia enseña claramente que los milagros eran señales. Cristo dijo, escudriñen, miren, lean con cuidado, investiguen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? Aquellos milagros que Jesús hacía eran señales que les permitían reconocer, este es el Mesías enviado y no es otro, ¿verdad? No puede ser otro. Pero había terminado esa época de enseñanza y de milagros. Ahora entraba, a partir de este momento, entra otro momento culminante e importantísimo en Jesús, ¿verdad? En donde él va a ser torturado, acusado, sentenciado, torturado, muerto y va a resucitar, ¿verdad? Entonces él termina una parte ministerial y va directo a la cruz. Y en este gentío donde él entra con ese burrito, se da un problema que lo relata el Evangelio de Lucas. A ver, en Lucas 19, que es la reacción de los religiosos. Dice, bueno, y cuando cantaban las hosanas y bendito en el que viene en el nombre del Señor, dice el versículo 19, 38, alabando a Cristo, salen los fariseos, aparecen los fariseos en el 39, donde dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿No? Las piedras clamarían. Porque Jesús no vino aquí por accidente. No fue una cuestión prematura en donde él llegó a Jerusalén y dijo, bueno, voy a entrar en un burrito y bueno, y las personas me van a clamar, ¿verdad? Era una cuestión que estaba profetizada desde el Antiguo Testamento.
Así como hubo un tiempo en donde era necesario que el Hijo del Hombre, Cristo, el Mesías, naciera, había un momento también para que Él entrara a Jerusalén y fuera sacrificado como el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Estaban por celebrar la Pascua, los judíos. Estaban por celebrar la Pascua. En este momento en que Él entra, era el día justamente. Algunos dicen que es el domingo, Pérez Millos y creo que Sproul también dicen que es el lunes, ¿no? Que no es el domingo. Y así cierran todos los días. Elegían en el 10 de Nisan, el primer día del mes de los judíos, elegían el Cordero Pascual. Ellos elegían el Cordero Pascual, ¿no? Y era el día que Cristo, ¿no?, estaba entrando a Jerusalén para hacer el sacrificio verdadero. Recordemos que el Cordero es un gran símbolo que viene desde el Antiguo Testamento y todo ese símbolo sangriento, quizás para algunas personas, en donde se elegía un cordero sin defecto y se lo sacrificaba, ¿no? Se lo degollaba, se rociaba su sangre, etcétera, ¿verdad? Era un símbolo del sacrificio que iba a ser realizado por Cristo por nuestros pecados. Cuando Cristo empezó su ministerio, Juan el Bautista dijo claramente, he aquí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Este es el símbolo viviente, este es realmente el cumplimiento. Aquellos corderitos no quitan el pecado de nada, son unos pobres corderos que sirven como símbolo y como enseñanza pedagógica que queda en la cultura judía. Pero quien realmente quita el pecado es Cristo, ¿verdad? Los judíos no mataban corderos porque eran sanguinarios. Mataban corderos porque Cristo, porque Cristo, porque Dios ordenó desde el Antiguo Testamento que se hicieran estos sacrificios, ¿verdad? Y estos sacrificios también enseñan claramente la Biblia que eran símbolo de aquel que iba a venir, Cristo, el Cordero Pascual, el Cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Y aquí está entrando Cristo, el Cordero Pascual, que aparte va a morir unos días después, justamente murió el 10 de Nisan, o sea, el lunes, Cristo entró a Jerusalén a ser sacrificado, que era el día cuando elegían el Cordero para la Pascua, el símbolo del Cordero, ¿verdad? Y Cristo murió el viernes 14 de Nisan, justamente, ¿verdad? Y se cumplió perfectamente, coincidió perfectamente con el símbolo, ¿verdad? Cristo estaba cumpliendo y demostrando una vez más que Él era el Cordero que venía a morir por los pecados de la humanidad, por cada uno de nuestros pecados. No era una casualidad aquello. Y allí estaban entonces aquellas personas preocupadas, porque dijeron, con tantas personas, los maestros, ¿no? Los judíos, con tantas personas, si dicen que Él es rey, van a venir los romanos. Dice, lo están proclamando rey. Van a venir los romanos, nos van a matar a nosotros, van a destruir a nuestro pueblo y nosotros encima vamos a perder nuestros privilegios. Ellos tenían privilegios como religiosos, ¿verdad? Realmente los tenían, estaban por encima del pueblo común. Entonces, aparte de que le tenían un rechazo a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús les dijo claramente palabras muy fuertes. Les dijo, ustedes son unos hipócritas, ustedes son falsos, ¿verdad? Ustedes son como un sepulcro que está en el cementerio. Por fuera están blanquitos, se muestran blanquitos, como que no han pecado, como que son limpios, pero por dentro hay huesos podridos. Esos huesos podridos son símbolos del pecado que había en ellos y que hay en cada uno de los seres humanos. Por fuera podemos parecer buenas personas, personas de bien. Te pueden decir, pero vos qué vas a hacer malo, ¿verdad? Pero, aún así, dentro nuestro hay huesos podridos.
Y Cristo vino como ese Cordero perfecto para morir por nuestros pecados. Estaba entrando allí, ¿verdad? Ahora, esta gente que estaba allí, estos cientos, esta multitud que estaba junto con los discípulos también, ¿no? Tendían sus mantos y ramas de palmera, ¿no? Y gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una vez más, no estaban declarando, a excepción de los discípulos, ¿no? No estaban declarando, bendito el Dios que viene a salvarnos de nuestros pecados, que está profetizado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los estudiosos sintetizan de dos maneras al Mesías que había de venir. El Mesías, el Cristo, que iba a venir, aparece como la figura profetizada de un rey que viene a reinar, que destruye la injusticia y reina para siempre. Pero por otro lado, hay un Mesías sufriente, ¿verdad? En Isaías 66 creo que, o 65, no recuerdo, aparece el Mesías sufriente, pero él fue molido por nuestros pecados. Y era necesario que él muriera. Pero a ellos no les interesaba este Mesías sufriente que moría por nuestros pecados. ¿Qué le interesaba? Lo que le interesa ahora a la gente. Y lo que les interesará. Le interesaba que Jesús los alimentara, por ejemplo, ¿no? Cuando quisieron hacerlo rey, ¿no? ¿Qué querían? Dice, mirá, nos alimentó con unos pocos panes y unos peces. Esta persona hace milagros extraordinarios. Si lo hacemos rey, tenemos comida para siempre. ¿Qué les interesaba? Les interesaba que fueran liberados del yugo de los romanos. Estaban siendo oprimidos. Ellos tenían un pasado en donde habían tenido una gloria militar, una gloria como nación, y ahora estaban siendo un pueblito oprimido que tenía sus libertades en el puño de Roma. No podían hacer nada, ¿verdad? Inclusive los casos de justicia, muchos casos de justicia, tenían que llevárselos los romanos para que decidieran. Algunos casos los decidían los judíos, pero muchos los decidían los romanos. Entonces, ellos se sentían sometidos por Roma, querían la libertad, ¿verdad? Querían un rey que los hiciera libre, que los hiciera una nación importante y que les diera prosperidad. Que lo pusiera por cabeza de todas las naciones como estaba profetizado, ¿no? Que cuando llegara el Mesías iban a ser cabeza de todas las naciones, la nación más importante. Querían la gloria que les iba a dar ese Mesías. Pero no estaban interesados en un Mesías sufriente, ¿verdad? Querían un beneficio personal. Y los discípulos, aún que entendían bastante más, pero no todas las cosas, ¿no? Pedro declaró, tú eres el Cristo de Dios, ¿no? Pedro entendía, los discípulos entendían esto, pero no entendían que este no era el momento en que Cristo entraba acá en Jerusalén para reinar. Ellos dijeron, ahora nosotros nos va a poner como ministros, ¿no? Nos va a dar un buen ministerio y vamos a estar acomodados de alguna manera, porque nosotros le hemos sido fiel y lo hemos seguido por siempre, ¿no? No entendían de todo las cosas. Y menos los que no creían, que solamente buscaban una propia conveniencia. Por lo tanto, esta entrada triunfal, primero que ese recibimiento, esa glorificación, ese Hosana es sálvanos ahora, ¿no? Sálvanos ahora. Era una oración válida, sálvanos ahora. Es una oración que Dios respondió. Ese día empezó a responderlo. Sálvanos ahora. Pero ellos, ¿de qué querían ser salvos? Querían ser salvos de la opresión romana y todo lo demás. Pero Jesús, en ese momento y esos días, en esa semana, venía a salvarlos definitivamente del pecado. Cuando ellos cantaban, Hosana al Rey, bendito el que viene en el nombre de David, ¿verdad? Realmente Dios estaba respondiendo a esa oración. Ellos estaban pidiendo eso y Dios
en su poder estaba cumpliendo lo que ya había sido planificado desde el principio de los tiempos, que Cristo se iba a hacer hombre e iba a venir a morir. Ahí, justo, iba a venir a morir. Y aquí estaba entrando, a morir por los pecados, pero ellos no estaban interesados en eso. Tampoco hizo una entrada como un rey, ¿no? Los reyes de aquella época ya, cuando entraban, principalmente los de otras naciones, si eran por glorias de tipo militar, entraban con caballos blancos generalmente, o la tradición lo dice así, no sé si siempre sería así, pero entraban a caballo con sus armas y sus ejércitos, trayendo a sus esclavos, ¿no? Muchas veces. Pero Jesús no entró así. Entró en un burrito. Es cierto que Salomón, que David, tuvieron un burrito y anduvieron un burrito, y la nobleza judía utilizaba el burrito, ¿verdad? Era un distintivo, utilizaba el burrito. Pero acá no está hablando justamente de eso. Acá de lo que está hablando es de que viene él manso, ¿no? Y humilde. Vamos a buscar Zacarías 9:9. Alguien, si lo encuentra, que lo lea, por favor. ¿Alguien que lo lea? Aquí está este episodio, es el cumplimiento de esta profecía, ¿no? Que no me tomé el tiempo de buscar, no me dio el tiempo de buscar en más o menos el año aproximado donde fue. Pero sabemos que todo el Antiguo Testamento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay una distancia de entre 2 y 4 siglos. En el caso más pequeño, en el peor de los casos, entre 2 y 4 siglos. O sea que entre 2 y 4 siglos por lo menos o más hay de distancia entre esta profecía y el cumplimiento que aquí se da, ¿no? De esta profecía. ¿Cuál es el énfasis que se da en este pasaje? ¿No? Que él viene como rey, justo, salvador y humilde. Viene en humildad. Él entra en humildad, ¿verdad? No entra con ropas reales, no entra con un séquito lujoso, ni soldados, ¿no? Cristo dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Si fuera así, los míos me defenderían, ¿no? Él no necesita soldados, aparte ya los tiene, ¿no? Y tenía el poder también para los soldados, pero él entra en humildad, vino en humildad para morir por los pecados de la humanidad y por los pecados de cada uno de nosotros. Esa es la finalidad que él tenía desde siempre, desde la eternidad, ¿no? También es importante este pasaje porque se está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento de Daniel, ¿no? Que dice que justo en la semana 69, vamos a leer Daniel 9, 25, 26. Daniel 9, alguien que lo lea, por favor. Capaz que el 26, les dije el 26, ¿no? El 26, el 26, que así no perdemos tanto tiempo. Ahí ya se entiende.
Sí, 9:26. Hasta ahí, ¿no? Lo que me interesa es que dice muchas cosas que no vamos a hablar en este momento, pero que dice que, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ¿no? El Mesías iba a morir, era necesario que muriera. Y estaba ya en el reloj de Dios, ¿no? ¿Cuándo iba a morir? Después está la parte que dice, bueno, el recibimiento, ¿no? Los hosanas. Y en esta vez, entonces, se cumple una profecía. Se cumple esta profecía de Zacarías 9:9 principalmente. También de Daniel. Esta primera vez Jesús vino como Mesías sufriente. Como Mesías sufriente. Y dice que cuando se acercaban a Jerusalén, frente al monte de los olivos, y en otros evangelios dice que es en el monte de los olivos, ¿no? Jesús esta vez viene al monte de los olivos, a esa zona, como el Mesías sufriente. Pero va a venir por segunda vez, dice claramente la palabra. Y va a venir al monte de los olivos. Y va a bajar al monte de los olivos, dice la Biblia claramente, como Mesías rey, ¿verdad? Pero va a venir para gobernar. En Zacarías 14, el 3 y el 4, en esta profecía de Zacarías dice, Zacarías 14, 3 y 4, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó, esto está hablando del futuro, ¿no? Esta segunda venida de Cristo. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, etcétera, etcétera. O sea que esta vez Jesús viene a este monte para entregar su vida, para morir por los pecados de la humanidad. Pero va a venir por segunda vez también al monte de los olivos, ¿verdad? Pero va a venir para gobernar, para tener su reinado cósmico, su reinado mundial, ¿verdad? Por eso Jesús les dijo, pero mirá, ¿yo cómo voy a hacer? Le dijo a los fariseos, ¿y yo cómo los voy a hacer callar? Si yo me callo, aún las piedras van a clamar. ¿Por qué van a clamar las piedras? Porque esto no es simplemente que ellos me dicen que vengas a reinar. Yo soy el rey, yo soy el Mesías que va a gobernar sobre todas las cosas. Yo soy realmente el rey, ¿verdad? También Hechos 1. Y ahí 1, 9 a 12, yo se los leo rapidito, dice. Hechos 1, capítulo 1, los versículos 9 a 12 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, ¿verdad? El mismo lugar, el mismo lugar. Jesús vino a morir en la cruz ahí, se elevó al cielo ahí, y dice que ahí, en el monte de los Olivos, va a venir nuevamente. No. Finaliza el versículo, este pasaje diciendo en el 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y bueno, y lo que observó en este versículo no se dice mucha cosa, se aclara un poquito más en los otros pasajes, era que el templo estaba totalmente corrompido, que era un centro comercial, ¿verdad? Que estaba deteriorado, el sentido real del templo, que era un lugar, y así debe de ser la iglesia, por más que la iglesia no son estas paredes. La iglesia, como ya sabemos, es el conjunto de creyentes, pero nos reunimos en un espacio, estos creyentes. Debe ser el lugar, siempre el lugar donde se predique a Cristo, su verdad, y el lugar indicado para que la gente venga a conocerlo. Este debe ser nuestro centro y el centro de la iglesia para siempre, mientras Cristo no venga. Y bueno, y este pasaje, ¿qué nos puede dejar aparte del cumplimiento exacto de las profecías, ¿no? ¿Qué cosas nos puede dejar a nosotros? Primero que lo que ya hemos quizás escuchado otras veces, pero que vale recordar, que esta gente que en este día lo exaltó, dijo bendito, el que viene en el nombre de David, no sé, 4 o 5 días después, le estaban diciendo crucifícale, crucifícale. Cuando hablan de las masas y sacan números, dice, porque la mayoría piensa esto, ¿no? Mira. Las masas son un vaso que se llena siempre con la voluntad de la élite, del pueblo pensante y dominante. Siempre es así, ¿verdad? ¿Qué escuchas en la tele o en las redes? Todos tenemos opiniones distintas, no importa. Eso es natural y previsible, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las cosas de Dios. La mayoría, siempre las masas han estado manejadas, manipuladas, ¿verdad? Por una minoría dominante. Y aquella minoría dominante, que eran los judíos, alentaron al pueblo, ¿verdad? Alentaron al pueblo para que el pueblo crucificara a Cristo y dejara libre a Barrabás, ¿no? Las masas no tienen voluntad ni opinión por sí propia. Les dicen, mira, a vos te gusta el rock y el folclore, bueno, vamos a cambiarte y te vamos a poner esta música, porque esta sí es buena. Te lo ponen. Y el pueblo empieza a pensar, mira, qué bueno que está esto. No tiene una opinión, en general, las masas, estamos hablando, las masas como un bloque, ¿no? En donde está la mayoría, por supuesto, en todas las cosas no todos pensamos igual, pero aquí estaban, traicionando a Jesús, ¿no? La Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre. ¿Qué te deja? ¿Qué pensaba yo de este pasaje? Mira, puedo confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchos relatos, muchas narraciones, poesía, pero hay un reloj interno que indefectiblemente se cumple. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Y te lo está mostrando. Se lo está mostrando a ustedes. Me lo está mostrando a mí. Dios no es hombre para que mientan, dice la Biblia. ¿Dudas de Dios? ¿Dudas del Dios de la Biblia? Acércate a esas palabras. Porque Cristo dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él. ¿Verdad? Cristo cumplió esta profecía. Pero hay muchas profecías, muchísimas, en donde Él ni siquiera estaba vivo, ¿no?
¿Cómo iba a cumplir la profecía de dónde iban a nacer? Que iban a nacer en Belén, ¿no? ¿Cómo iba a cumplir esa profecía? ¿Cómo iba a cumplir la profecía de que iban a sorciarse el vestido de él junto a la cruz? No podía, ¿verdad? Y podemos hablar de cientos y cientos de profecías. La Biblia no miente, Dios no nos miente, nos dice la verdad. Y una verdad profundísima que nos dice, si no le conocemos, es, debes de acercarte a mí para arreglar las cuentas conmigo. Tú eres un pecador. Todos somos pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado. Dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, separados, lejos de la gloria de Dios, estamos lejos de Dios, nacemos naturalmente lejos de Dios, ¿verdad? Necesitamos reconciliarnos con Dios por nuestros pecados, ¿no? Y si somos cristianos, debemos de saber que el hombre miente, pero Dios no miente. Dios dice la verdad. Y que va a venir por segunda vez ahí en ese monte, lo está diciendo, ¿no? Creemos que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, primeramente, y luego va a venir por segunda vez a juzgar este mundo. Después podemos ver también en otros pasajes cómo los discípulos no entendían todas las cosas. Creo que es algo que nos toca también, nos debe tocar también a nosotros, porque creo que en la vida diaria, ¿no? Cuando nos suceden algunos problemas o sufrimos algunas experiencias, no entendemos todas las cosas. No podemos comprender todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, ¿verdad? Porque aparte hay experiencias que tenemos que pasar que sobrepasan nuestro raciocinio o nuestra parte intelectual. Pegan en nuestro corazón o en nuestra experiencia tan fuerte que cualquier otra verdad a veces parece quedar de lado, ¿no? Pero una cosa debemos de tener en cuenta. La palabra de Dios, Cristo dice la verdad y siempre se cumple. Podemos confiar en ella en cualquier tiempo de nuestra vida, ¿verdad? En cualquier tiempo de nuestra vida podemos confiar en ella y no en el hombre, ¿no? Después otra cosa también pensaba. Cristo no vino en ese momento como rey. La gente vino como sufriente, como un Mesías sufriente. La gente esperaba que viniera como rey. ¿Qué quieren? Y que muchas religiones pseudo-cristianas, tengo que decir pseudo-cristianas, y algunas lamentablemente cristianas, que predican el Evangelio pero que se equivocan en algunas cosas, predican la prosperidad. Si tú crees en Cristo vas a tener mucho dinero y vas a tener salud, ¿verdad? Te va a ir bien en la vida, dice. Y gracias a Dios, porque en términos generales en estas latitudes, porque en otras es muy distinta la cosa, pero en estos lugares, una persona que cree en Cristo en general tiene una vida pacífica, Dios lo enseña a trabajar y si más o menos le hace caso, tiene más o menos una vida ordenada y puede más o menos de disfrutar de muchas cosas. Algunos más, otros menos, ¿verdad? Pero no es cierto. Cristo no vino a traer prosperidad, salud, ¿no? Salud, dinero y amor. Dijo, en este mundo van a tener aflicción. Cristo lo dijo claramente. En este mundo van a tener aflicción. Ya sea por causa de Cristo y hay veces por experiencias personales que Dios permite que nos sucedan. Dios a veces permite el dolor en nosotros para moldear nuestros corazones. Dios lo permite, ¿no? Lo permitió en Cristo, ¿no? Cristo enseña la Biblia claramente que es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Y sin embargo, como hombre perfecto y como hijo obediente, como siervo obediente, dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Es posible que pase de mí esta copa, que yo no tenga que ir a la cruz? Él sabía y estaba decidido a hacerlo, pero sabía que aquello no era un juego, no era una tontería, ¿verdad? Y si el hijo tuvo que sufrir, yo es que no tengo que sufrir. Yo no quiero sufrir. Les confieso, yo no quiero sufrir. No es que a mí vengan las balas, ¿verdad? No, esto es algo muy serio. Lo digo quizás con
como un juego, pero no es ningún juego, porque cuando nos tocan situaciones así uno dice, ¡pah! ¿No? Tenemos la necesidad de tomar mano de estas verdades. La palabra de Dios es verdad. Debo confiar en Él. No confíes en el hombre, confía en Cristo. Él dice la verdad. Él vino a morir por tus pecados y ya murió. Aquellos que hemos creído, debemos de confiar en Él. Y de tomar el ejemplo de Él. Tomar el ejemplo de Él, ¿no? Vamos a leer Mateo 28, el cual conocemos todo muy bien. 19 y 20. Ya lo sabemos muy bien, ¿no? La gran comisión, lo que Cristo encomienda antes de irse, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No? Nos objetiva, dice, los cristianos hoy tienen que hacer esto. Dice también Apocalipsis, que es un poquito más severo, no es tan general. Apocalipsis 12, 11. Y haciendo alusión a los hijos de Dios, dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron, esto es lo que quiero que se quede en la cabeza, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron, tuvieron en poco sus vidas hasta la muerte. Bueno, Cristo dice que endureció su rostro para ir a Jerusalén. Y nos invita, esto a mí me habla porque muchas veces estamos cómodos en nuestras casas. Lo digo con respeto, pero a mí también me toca. Esto no es para mí, para ustedes, pero para mí también, ¿no? Y Cristo nos desafía. Cristo nos desafía seriamente. Piénsenlo por un momento. Miren, gracias a Dios que nosotros vivimos acá, por ahora en Uruguay, y estamos bastante cómodos. No tenemos guerras, en general no hay hambre. Tenemos cantidad de cosas. Hasta pueden pensar, bueno, ahora en las vacaciones, aunque sea no sé, me voy al arroyo a comer uno chorizo tranquilo y mirar ¿verdad? Pero muchos hermanos, en otros lugares, están cumpliendo esto. Están menospreciando sus vidas, ¿verdad? Hasta la muerte. En África hay muchísimos cristianos. Hoy en día, antes el cristianismo estaba durante muchos siglos en Inglaterra, Europa, ¿no? Pero ahora se ha trasladado a Sudamérica, ¿no? Latinoamérica, Sudamérica y África y algunas partes de Asia, Corea y otros lugares se ha trasladado. Pero muchos hermanos están dando su vida cuando nosotros nos quedamos, yo qué sé, a mí a veces, sí, Rubén. Nigeria. Sí, sí. Sí, creo que todos podemos... Están quemando iglesias, ¿no? Nosotros venimos y hasta nos prestan el obrero, el club, ¿no? Dense cuenta. Y a veces digo, y yo hay veces que me he dormido, cuando tengo que venir a la reunión de oración, cansado me he dormido a veces al lado de la estufa y no he venido a la reunión de oración. Y hay hermanos que han dado su vida y yo me he quedado dormido al lado de la estufa. Cristo nos está diciendo y nos está dando el ejemplo, ¿verdad? Que debemos de tomar nuestro cristianismo no como un lenitivo, no como algo para adormecernos, para calmar nuestras heridas. Vengo a escuchar la palabra de Dios porque sana mis heridas. Está bien, Cristo sana tus heridas y quiere sanarlas y puede sanarlas.
pero tiene un plan para nosotros. Lo digo no por mi autoridad, que no tengo ninguna, ¿verdad? Y soy muy incongruente en muchas cosas, sino por la autoridad que tiene la palabra de Dios y Cristo. Él es nuestro líder. ¿Quién es nuestro líder? Cristo. Cristo nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo. Él fue a Jerusalén humildemente. No pensó en plata, fue humildemente, ¿verdad? Y fue a dar su vida. Dios te está llamando. Capaz que quiere hacer de ti un misionero, capaz que quiere ser un siervo comprometido en esta iglesia, capaz que te quiere en otro lado, yo no sé, pero Él a todos sus hijos puso dones. Y tiene un plan, Dios tiene un plan, ¿verdad? En donde todos podemos servirle. Creo que a veces Dios podría usarnos más o podríamos serles más útiles, pero estamos entretenidos en nuestras cosas, o medio pensando como como la muchedumbre, que pensaba en otro Mesías, ¿no? Porque a veces pienso, qué bueno que podamos vivir en un país en donde se puede trabajar, aunque hay pobreza, aunque hay miseria, se puede trabajar y con esfuerzo superarse un poquito. Algunos mucho, otros un poquito, pero superarse y vivir en paz. Y vivir en paz. Pero a veces pienso que esas cosas nos adormecen, ¿verdad? Te adormecen. La comodidad, como te adormece. Te quedas pensando en esas cosas, te distraes en esas cosas. ¿Y dónde está el plan de Cristo para mi vida? ¿Dónde está? Dios tiene un plan para ti y Dios quiere que todas las personas se conviertan. Dios quiere que todo el mundo le conozca. La gente se está perdiendo. ¿Sabías que alguna vez habías escuchado de este Cristo? Este Cristo vino a morir por todos, ¿no? No es simplemente un buen maestro que entró con ese burrito. No, no lo es. ¿Saben? Este Cristo fue profetizado, como ya hablamos. Se decía de qué familia iba a venir, que iba a estar el asunto de la estrella, que iba a venir una estrella, que iban a venir los magos. Se decía cuál iba a ser la identidad de él, ¿no? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿A quién estamos sirviendo si creemos a Dios? ¿A ese Padre eterno profetizado? ¿A ese Hijo que vino a morir por nosotros? Si no lo conoces, ese maestro es el Dios del universo. Dice claramente la Biblia. Y dio las credenciales. Miren mis obras. Miren lo que yo hago. Yo soy el creador de todas las cosas. Yo puedo hacer pan para las multitudes. Yo puedo calmar la tormenta. Yo puedo darle vida a un muerto. Yo puedo sanar a un ciego de toda la vida. Yo soy el creador de todas las cosas. Pero vine a morir por tus pecados. Nadie te va a solucionar los pecados. Ninguna iglesia milagrera, ¿verdad? Ninguna religión, solamente Cristo. Ese es el que estamos predicando y el que ahora con muchas deficiencias hablamos. Cristo es Dios hecho hombre y vino a morir en la cruz. Y allí estaba entrando para cumplir su cometido, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces creo que el tiempo de la iglesia, dicen las Escrituras, me enseñan a mí y a ustedes que debe ser un tiempo de valentía, de sacrificio para nosotros. Dios acá nos está dando el ejemplo con Cristo, ¿no? Que Dios nos dé la fuerza para vivir así. Que Dios nos dé la fuerza y que podamos ver en ese profeta, en ese maestro que entra en ese burrito, al creador de todas las cosas, al Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Mateo